Bienvenidos a Palabras con Salud, un punto de encuentro donde hablamos con los mejores expertos para cuidar nuestro bienestar. Soy Marina Montiel y aquí cada palabra cuenta para mejorar tu salud. En este episodio hablamos la psoriasis, una enfermedad inflamatoria y crónica de la piel. Para abordar este tema hoy en este podcast tenemos a un invitado muy especial, el doctor Álvaro González Cantero, dermatólogo e investigador especialista del Hospital Universitario Ramón y Cajal y del Grupo Pedro Jaén. Con él profundizaremos en los últimos avances para su diagnóstico y tratamientos y también descubriremos el gran impacto emocional que tiene en los pacientes. Bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Marina, un placer, gracias por contar conmigo. Gracias por sacar un hueco en esa agenda que antes de empezar con la entrevista me gustaría que me contaras, que nos contaras. Pues bueno, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es en lo que estás investigando? Sí, bueno, pues la verdad es que se ha complicado la vida mucho últimamente, pero para bien. Y pues mira, actualmente reparto un poco mi tiempo entre, como has comentado, la introducción muy bien, en el Ramón y Cajal. Ahí lidero un grupo de investigación en torno a la psoriasis, como se ha comentado, y entendemos un poco cosas que vamos a comentar ahora de cómo puede afectar a otros órganos la psoriasis. Tenemos un grupo de unos 7-10 investigadores. Luego también estoy en el Grupo Pedro Jaén y ahí tenemos la asistencia clínica en consulta, es decir, ver pacientes en el día a día. Y recientemente, hace un año, también montamos un centro que dirijo yo de investigación en ensayos clínicos, es decir, para desarrollar nuevas terapias para psoriasis y enfermedades parecidas, como la dermatitis atópica, el vitíligo, la hidradenitis. Y bueno, y luego otra parte que también me gusta mucho es la docencia, tanto como profesor de universidad como dando charlas y conferencias por el mundo. Este año pues he estado, la verdad, en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Kuwait, en Ámsterdam ahora, en Berlín, o sea que intentamos, bueno, llevarlo lo mejor que podemos, pero la verdad es que, bueno, se ve que es útil, a los pacientes les interesa, a los compañeros y nada, siempre, como hoy aquí, pues intentando mejorar el ámbito de la psoriasis. Organizando el tiempo, ¿no? Para poder aportar y sumar en este ámbito. Para empezar la entrevista, introducir un poco la enfermedad, ¿no? ¿Qué es la psoriasis? Pues mira, yo siempre me gusta decir que es una enfermedad que es muy frecuente, afecta como al 2-3% de la población. Por ejemplo, en España, pues 1 millón de personas tienen psoriasis, ¿no? Este podcast, que lo escucharán millones de personas, pues habrá gente con psoriasis ahí, ¿no? Y el que sea frecuente pues ha permitido que la conozcamos muy bien y que se haya avanzado mucho en ella. Es una enfermedad, como muy bien has definido, inflamatoria, es decir, de las defensas del cuerpo. Las defensas, las que nos deberían de defender de bacterias o de virus, están alteradas en los genes de las personas y eso hace que en vez de defendernos de lo malo, pues reconozcan a la piel como algo extraño, como algo a lo que deben de atacar. Entonces estas defensas atacan a la piel y generan inflamación por el cuerpo. Generan inflamación, normalmente pues se ven como placas rojas pues en distintas zonas del cuerpo. Entonces se dice que es una enfermedad inflamatoria por este motivo. Es una enfermedad crónica en el sentido de que una vez que se enciende, por así decirlo, se mantiene en el tiempo de las personas, salvo que lo tratemos, aunque a veces algunos casos aislados se quitan de repente. Inflamatoria, crónica y sistémica, porque como ahora veremos, pues también puede afectar a otros órganos del cuerpo. ¿Y cuáles son las principales causas de esta enfermedad? Sí, las causas, la verdad es que es compleja y hemos avanzado mucho en los medicamentos, por ejemplo, sin saber muy bien por qué se produce. Sí que sabemos que en la persona debe de haber una predisposición genética. Yo siempre digo que la predisposición genética es como cargar la pistola. Es decir, uno nace con la pistola cargada, pero puede que nunca se dispare y la gente puede nunca desarrollarla. Pero tienes que tener esa predisposición, esa pistola cargada. Y luego lo que hace que se dispare, es decir, los factores desencadenantes, bueno, conocemos algunos de ellos. Por ejemplo, ciertos medicamentos como los betabloqueantes, pues podrían ser, algunos medicamentos provocan psoriasis. Infecciones, como infecciones de garganta. Es muy frecuente que en las consultas nuestras venga gente, tuve un catarro y me ha aparecido esto por el cuerpo. Wow. El tabaco y el alcohol, lo que yo llamo la mala vida también. Y luego el estrés emocional, tanto que sea como crónico de bajo grado. Y luego otra cosa muy frecuente que yo recuerdo desde que estaba en la residencia, gente que tiene a lo mejor el fallecimiento de un familiar y a raíz de eso se da un brote de psoriasis, es decir, esa pistola cargada se desencadena. Por lo tanto, es una base genética sobre la que ciertos factores como medicamentos, infecciones, estrés o muchas veces no lo sabemos. Viene el paciente, me ha dado psoriasis, no lo sé, y ahí tenemos todavía pues mucha investigación por hacer. ¿A qué edad aparece la psoriasis?
Sí, hay como aunque esa pistola no esté Eso descargada. Es difícil, pero sí que a nivel epidemiológico se reconocen como dos grandes picos, por así decirlo. Puede salir en cualquier momento de la vida, pero incluso hay algunos en niños, pero eso es raro. Lo más frecuente es que salga en torno a los 20 años y luego hay otro pico en torno a los 50-60 años. Son los dos grandes momentos de la vida donde digamos que más frecuente vemos la psoriasis. ¿Y existen diferentes tipos de psoriasis? Sí, la verdad es que la gente habla de psoriasis como tal, como una sola cosa. Yo que me dedico solo a esto, para mí la psoriasis es como un armario en el que hay muchos cajones y cada cajón es como un tipo de psoriasis, ¿no? La más frecuente es la psoriasis crónica en placas, que es la que todos yo creo que tendremos en la cabeza, estas placas que aparecen en los codos, en las rodillas, con los bordes bien definidos, que puede aparecer por todo el cuerpo. Pero luego hay otros tipos, por ejemplo, hay un tipo que es la psoriasis ungueal y que aparece en las uñas de las personas con pequeños huequecitos que aparecen o a veces se engrosan, es decir, se vuelven más gruesas, por ejemplo, ¿no? Entonces, la psoriasis ungueal. Luego hay otra que se llama la psoriasis inversa, que es aquella que aparece en vez de en los codos y en las rodillas, aparece en los pliegues del cuerpo, es decir, en la ingle, en la axila. Esto, aparte de que afecta mucho a la calidad de vida de las personas, todo lo que afecte el entorno genital, son muy difíciles de tratar. Luego hay otra que es la psoriasis en gota, es decir, que aparecen como gotas de lluvia por todo el cuerpo. Normalmente el perfil es una chica joven y a raíz de un catarro. Luego, psoriasis, por ejemplo, palmoplantar, es decir, que solo afectan a las manos y a los pies. Y estas a veces hay un tipo que es la pustulosa, es decir, como pequeños granitos que todas las personas que tengan esto y nos estén escuchando saben lo que afecta a la calidad de vida porque suele provocar dolor y a veces no pueden ni caminar. Y sí que el perfil de estas personas afecta mucho a la calidad de vida, lloran, etc. Luego, en el cuero cabelludo, es otra de las áreas difíciles también de tratar por la localización, por la dificultad de aplicar productos y a veces también influyen mucho en la calidad de vida porque caen pues, de desprendimiento de descamación, de queratina en la ropa, etcétera, y a veces esto también es muy visual. Y fundamentalmente estos son los grandes subtipos que tenemos de psoriasis o que conocemos. Me llama la curiosidad el que a través de un catarro puedas desarrollar psoriasis. ¿Por qué? ¿Cuál es la conexión? Sí, mira, para entenderlo a mí me gusta explicarlo como que, digamos que en esta persona que tiene la pistola como cargada, cuyas defensas están preparadas para atacar a la piel, cuando tú tienes un catarro, las defensas se despiertan, van a por el catarro y cuando están yendo por el catarro dicen, anda, si yo estoy hecho para atacar a la piel, yo tengo esa pistola cargada. Entonces ya de repente pues van y aprovechan el camino y van a la piel. Un poco sería eso, el despertar las defensas en una persona predispuesta. Aunque es curioso que normalmente es en catarro y no en otro tipo de infecciones, porque bueno, hay células parecidas, etcétera. Pero sí, esa sería una explicación para que la gente que esté escuchando pueda entenderlo. ¿Y podemos hablar de factor genético? Es decir, ¿se puede heredar? ¿La psoriasis se hereda? Como tal, ¿no? A mí me gusta decirle a la gente que no lo tengan en consideración a la hora de tener hijos, por ejemplo, que esto no le frene a nadie, por supuesto, porque no suele ser una herencia de padre a hijo. Normalmente la gente, bueno, a veces recuerda a un tío, un tatara algo que tiene esto, pero a veces puede ser también por azar. Hoy en día la información que tenemos, por supuesto, el mensaje muy importante es que esto no suponga ninguna, digamos, restricción a la hora de tener hijos el tener psoriasis 1, pensando que lo puedan heredar, esto no lo tenemos en consideración. Y la carga genética, es decir, no hay un gen de la psoriasis, sino que hemos visto que habría como muchos que podrían estar relacionados, se han identificado, entonces, bueno, es difícil. Sí que pensamos que hay una causa genética, la pistola cargada, pero el ponerle el nombre a los genes y esto todavía no lo tenemos muy bien definido o desarrollado. ¿Y qué síntomas caracterizan a la psoriasis que los diferencian del resto de enfermedades relacionadas con la piel? Sí, fundamentalmente la psoriasis se manifiesta en la mayoría de los casos, como nosotros le llamamos placas, como placas, lesiones en la piel, rojas y con descamación, es decir, con un poquito de escama. Roja y escama serían las dos características fundamentales. Los bordes bien definidos, es decir, para diferenciarlo, por ejemplo, de un eczema, de una dermatitis, la dermatitis, los eczemas tienen los bordes difusos, es decir, tú no sabes dónde empieza y dónde acaba. En cambio, en la psoriasis están bien definidos, son muchas veces redonditas, descamativas, a veces pican y a veces no, como los pimientos de Padrón, un poco en la psoriasis. Antes se pensaba que no picaba, hoy en día sí que hay pacientes que nos manifiestan que sí que pica y nos ayuda mucho la localización, como he dicho, codos, rodillas, detrás de la oreja.
visto mucha gente que esté escuchando, detrás del cuero cabelludo, en el glúteo, en la línea interglútea, en el ombligo es muy importante cuando yo enseño a residentes o a estudiantes, ¿no? Y, oye, ¿será un eczema? ¿Será una psoriasis? El ombligo, aquellas personas que tengan en el ombligo, es muy importante la manifestación ahí, rodilla y luego, bueno, como hemos comentado a veces, el área genital también. ¿Y cómo se diagnostica? ¿Es difícil diagnosticarla? Bueno, no tenemos pruebas, es decir, no hay una analítica, no solemos hacer biopsias, no hay, eso, mucha gente vengo a que me haga analítica, no, es a ojo, en la mayoría de los casos. En casos dudosos se puede hacer una biopsia, pero normalmente a ojo de la persona entrenada, del dermatólogo, que con estas claves, que seguro que ya con lo que te he dado nos podría ayudar en la consulta, y ya con estas claves es más un diagnóstico clínico. Muchas veces, en la gran mayoría de las psoriasis es fácil o relativamente fácil. Y luego hay dudas que tenemos que sacar pues estos trucos, incluso a veces pues o consultamos, a veces yo es muy frecuente que en mi consulta siempre que tenemos dudas los compañeros nos llamamos, oye mira qué te parece tal, o tomamos una biopsia y se analiza al microscopio, pero digamos que esto es en un porcentaje bajo. ¿Y esta enfermedad puede afectar a otros órganos? Sí, esta es la pregunta muy interesante que te agradezco que hagas porque bueno, es nuestra línea de investigación, es decir, cuando doy estas charlas por el mundo en gran parte es por esto, ¿no? Nosotros hemos visto y otros compañeros que, para entenderlo bien, igual que se inflama la piel, ¿no? Se pueden inflamar otras partes del cuerpo. La más conocida y la que más les preocupa a los pacientes son las articulaciones, es decir, se pueden inflamar las articulaciones. Y hay por cercanía, quizá, ¿no? Por cercanía y pues sí, por afinidad de la enfermedad. Entonces se llama artritis psoriásica, una enfermedad que se llama artritis psoriásica. La mayoría de las veces primero aparece la psoriasis en la piel y posteriormente evoluciona a las articulaciones. Por eso el papel que tenemos los dermatólogos en detectar y preguntar a los pacientes 4 puntos que lo voy a comentar ahora porque es útil, porque en alguna otra entrevista que he hecho en la radio he hecho esto y la gente luego se ha diagnosticado nada más que bueno, está bien. de hacerlo, por eso ya lo saben y preguntan, porque si no, no preguntas y no asumes que tú tienes en la piel esto y lo otro está relacionado, ¿no? Entonces, bueno, esta inflamación, esta artritis psoriásica, que tienen un 20% de los pacientes con psoriasis, es decir, de cada 100 pacientes con psoriasis, 20 desarrollan artritis, que tiene tratamiento, entonces siempre damos mensajes positivos, es decir, todo esto lo damos porque hay opciones de tratamientos para todo lo que estoy comentando aquí, hay soluciones y eso es muy importante. ¿Cuáles son los síntomas fundamentales? Yo lo resumiría en 4, es decir, en los dedos normalmente de las manos o de los pies, inflamación, pero inflamación importante, dolor e inflamación como una salchicha, solemos decir, ¿vale? Que se pongan los dedos como una salchicha. Es un signo de psoriasis, de artritis psoriásica. Otro, dolor, por supuesto, inflamación en las articulaciones, dolor e inflamación en el talón, es decir, gente que se levanta, normalmente el dolor es por la mañana y que mejora durante el día. Entonces, gente que se levanta como cojeando con el dolor en el talón y luego le mejora, y luego dolor en el glúteo alternante, es decir, dolor en un glúteo, pero igual por la mañana y que luego mejora. El dolor mecánico no inflamatorio, el que no es de la psoriasis, es más, al final del día, pues como a todos nos duele un poquito la espalda, después de cargar peso, etcétera. Pero si alguien amanece con hinchazón en el dedo, dolor en el talón, dolor en el glúteo o en alguna articulación y además tiene psoriasis, pues podría estar relacionado y le invitamos a que consulte con un reumatólogo. Y luego, igual que se inflaman las articulaciones, hay otros órganos que también nosotros investigamos, como las arterias del corazón, se podrían inflamar. Entonces, esto es un mensaje igual positivo en el sentido de que si alguien tiene psoriasis, pues que tenga en consideración el controlarse pues, los factores de riesgo cardiovascular, es decir, pues, el tabaco, la diabetes, el colesterol, la tensión arterial, etcétera. Y luego, bueno, el hígado, pues igual, ciertas ideas que lo que nos hacen ver es, si tienes psoriasis, pues tienes que cuidarte y consultar con tu especialista. Imagino que todo esto que nos estás contando, Álvaro, tiene también sus efectos en la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Muchísimo. Al final es una enfermedad muy visual, muy estigmatizante para los pacientes, como me suelen decir en la consulta, yo a veces les digo, claro, el que te mira, o sea, el que te pregunta por qué te pregunta, el que no te pregunta porque no te pregunta, pero te está señalando, te están mirando. Los pacientes no quieren ir muchas veces a la playa, no quieren ponerse bañador, no quieren usar cierto tipo de ropa negra por si le cae escama. Entonces afecta mucho a mis pacientes. Yo a la mayoría, después de la primera parte de la consulta, siempre antes de explorarles, cuando ya tienen una buena relación médico-paciente, les pregunto, oye, ¿y tú cómo estás con todo esto? ¿Cómo lo llevas? Y lloran, un porcentaje importante, porque tienen eso ahí guardado, ¿no? Y contarlo, pues para ellos es importante. Sí, porque se ve como, bueno, creo que todas las personas hemos escuchado hablar de la psoriasis y cuando la vemos
pues bueno, sabes que es una enfermedad y bueno, que se está en tratamiento, pero los que la están sufriendo es algo muy importante, doloroso para ellos, ¿no? Sí, totalmente. Normalmente suele ser, en la mayoría de los pacientes, mucho el centro de su vida en ese momento, ¿no? Y como te digo, limita mucho su vida del día a día, a veces por lo visual, a veces por, como hemos comentado, afecta a las manos, afecta muchas veces al área genital. Y esto en personas de 20 años, bueno, en todas las personas, ¿no? Pero bueno, o en la adolescencia cuando está desarrollando su personalidad, etcétera, es extremadamente. De hecho, hay algunos estudios de cómo las enfermedades dermatológicas en general y la psoriasis en particular afectan psicológicamente a las personas más que a otras que no te podrás imaginar, incluso de cánceres y tal, porque al final, bueno, lo visual y Lo tal y ves. estigmatizante es muy grave. Por lo tanto, a mí siempre me gusta tocar este tema con los pacientes, ofrecer en aquellos que detectamos que es necesario ayuda, apoyo psicológico, les damos un complemento a veces pues, de meditación, mindfulness, etcétera, porque bueno, hay que intentar tratar a los pacientes pues, de la forma más integral posible o solucionar sus problemas como un todo, no solo como la piel, ¿no? Sino todo lo que la piel puede afectar a la psicología humana, que es mucho. Hablemos de tratamientos. ¿Qué tratamientos tenemos hoy día y cuáles son los más innovadores, los últimos que destacarías? Sí, este es un tema muy importante a tocar aquí en un medio que va para comunicarse porque la psoriasis es una de las enfermedades dermatológicas en las que más se ha avanzado en los últimos años, este es el mensaje, pero es verdad que en los últimos años, por lo tanto, hay gente que si tocó a la puerta de un dermatólogo hace X años, le dijeron que no había nada para esta enfermedad y entonces ya lo que yo he aprendido con los años es que la gente que tocó una o dos veces hace tiempo ya no vuelve a tocar más. Se resignan y dicen, yo ya sé que no hay solución para esto. Tengo que Entonces, vivir con ello, ¿no? eso es, se resignan y tal. Entonces, bueno, un mensaje muy importante es que hoy en día hay soluciones para la psoriasis. Esto es como lo más importante, que la gente se anime a tocar a la puerta de los dermatólogos, a consultar de nuevo. Y en este sentido, básicamente contamos con 4 grandes grupos de medicamentos, ¿no? Unos son tipo crema, es decir, cuando la psoriasis es localizada, con crema se pueden tratar. Es verdad que aquí, primero que hay cremas nuevas también, y luego ya será el dermatólogo el que diga cuál concreta para cada caso, pero hay cremas nuevas que bien aplicadas pueden ayudar mucho a las personas. A veces falta también la explicación buena de cómo aplicarla, etcétera, para motivar al paciente a que la use. Luego está la fototerapia, que consiste en la aplicación de radiación ultravioleta antiinflamatoria, que tiene un tipo de paciente que le puede venir muy bien. Y luego ya, bueno, están todos los medicamentos tomados, incluso inyectados, como los tratamientos biológicos, que han revolucionado el mundo de la psoriasis. Son medicamentos que ya van dirigidos contra la molécula concreta que está alterada en psoriasis. Básicamente es como apagar la enfermedad. Son fármacos muy seguros. Ya hoy en día tenemos datos de miles y miles y miles y miles de pacientes durante los últimos años en los que hemos visto pues, que ya no tocan el hígado, no tocan el riñón, no tocan... y la verdad es que esto pues, ha cambiado la vida de muchas personas. Es verdad que a veces es difícil de acceder a ellos, la mayoría hasta ahora han estado en la sanidad pública. Bueno, hay distintas cosas ya específicas de los medicamentos según dentro de este abanico donde se posicione cada paciente. Por eso yo creo que el mensaje fundamental es: hay tratamientos de distintos tipos, todos ellos muy eficaces. Ya depende de cada caso concreto. Incluso si alguien tiene otras enfermedades, hoy en día tenemos tantas herramientas que podemos tratar a gente, hasta en el embarazo, que es una de las preguntas que muchas veces la gente de la calle pregunta, ¿no? Si estoy embarazada, estoy dando lactancia, todo eso. Hoy en día la dermatología tiene soluciones para que todo el paciente pueda estar ayudado, acompañado, y que la psoriasis no suponga un problema para ello. Entonces el mensaje es: hay soluciones, hay que consultar a los profesionales para ello. Entonces yo creo que con ese mensaje es importante, sí, para no hablar tampoco, ¿no?, concretamente de cuál, porque eso ya depende de cada paciente, Sí, sí. pero... Totalmente. Hablabas de esas preguntas que surgen en la calle, ¿no? En el día a día de los pacientes. Yo tengo dos. Una de ellas es si con psoriasis en el pelo puedo echarme tinte o no. Sí, hoy en día, bueno, uno de los mensajes, ¿verdad?, que muchas veces se prohíben muchas cosas a los pacientes, que no tiene ciencia,
Y yo siempre soy muy partidario de que el paciente con psoriasis pues viva como lo que es, ¿no? Una vida normal y tal, y no hay evidencia científica de que el tinte sea negativo y malo. Obviamente pues ya bueno, va viendo uno, ¿no? Va si tiene más o menos alérgeno, irritante y tal, pero como una persona normal. Por lo tanto el mensaje que sí que se puede utilizar sin duda y sin problema. ¿Cada cuánto habría que lavar el pelo? Sí, hay ninguna consideración. Como una persona, digamos, que no tenga psoriasis. Hoy en día sabemos que lavar el pelo es bueno. Es verdad que hay un falso mito ahí de que la gente piensa que se le puede caer. Bueno, la psoriasis a veces la inflamación puede hacer que se caiga el pelo. Por lo tanto, la solución es tratar la psoriasis, pero se pueden lavar el pelo. Esto es algo que bueno, mi compañero Sergio Bañó, tricólogo, siempre lo comenta, ¿no? Que la gente tiene miedo a lavarse el pelo cuando piensa que se le está cayendo el pelo, ya sea por la psoriasis o por otra cosa, y al revés. El pelo hay que lavarlo mucho cuando la gente piensa que se le está cayendo el pelo. Esto yo siempre lo explico como una planta que vamos cortando para que salga lo nuevo. Entonces, el pelo que está ya que se va a caer, si lo dejamos ahí sin lavar, no permite que el nuevo salga. Vale. Por eso, lavándolo es como hacemos que el nuevo salga en un futuro y que se vaya. Por lo tanto, como una persona que no tenga psoriasis se puede lavar sin ningún problema. ¿Y los cambios en la dieta o el estilo de vida, cómo pueden ayudar a un paciente a mejorar en la psoriasis? Sí, esto es súper importante, esta pregunta. Por un lado está el tema del peso. Es decir, hoy en día sabemos que el índice de masa corporal, estar gordito, es muy negativo para la psoriasis por varios motivos. Empeora la gravedad, es decir, a más peso hoy en día sabemos que peor psoriasis. Y peor se responden a los medicamentos. Y además la gente está más afectada psicológicamente. Hay una relación entre el peso y la afectación psicológica. Por lo tanto, por un lado está el peso. Y por otro lado, el tipo de dieta. Hoy en día, la dieta que mayor evidencia, el patrón dietético que mayor evidencia tiene para la psoriasis es la dieta mediterránea bien hecha, que muchas veces no la hacemos mucho, ¿no? Nosotros en este sentido trabajamos a nivel de investigación y estamos haciendo un proyecto con dieta mediterránea con Miguel Ángel Martínez González, que es uno de los mayores expertos del mundo en dieta mediterránea. Y sí que se están viendo efectos positivos. La dieta mediterránea, como sabéis, por recordar un poco, se cumplen 14 puntos que se pueden buscar en internet, pero fundamentalmente pues son 3 piezas de fruta, 2 de verdura al día, predominio de pescado, uso de aceite de oliva en cada una de las comidas y diario, los frutos secos y evitar los procesados. Esto no es un alimento ni otro, sino hoy en día lo vemos como una orquesta en la que tiene que estar el violín, el piano, etc. Es decir, todos estos alimentos tienen efectos sinérgicos sobre la salud de las personas, que a la psoriasis le ayuda, por supuesto, a las lesiones cutáneas, pero también a toda esa inflamación que decimos que se puede ir a otros órganos como la articulación, el corazón, etc. Por lo tanto, lo ideal para un paciente con psoriasis es que de esos 14 puntos que pueden encontrar dieta mediterránea, pues intentar llegar lo máximo a los 14 y como yo les digo, si está en 9, pues intenta cada semana subir un puntito en la medida de lo posible y ya siempre les digo, bueno, tanto el paciente como la familia que aprovechen y que Claro, todo el mundo ya coma, lo hacemos todo en uno, sería ¿no? lo ideal. Nos va quedando poco tiempo, pero quiero hacerte 2 preguntas más. Una de ellas es, ¿qué factores ambientales pueden desencadenar un brote de psoriasis? Ahora hay mucha investigación sobre el tema de la contaminación y lo están relacionando. Hay grupos, todavía no hay datos sólidos, pero sí que parece que la contaminación puede ser negativo. Entonces, hay una cosa clara que todos los pacientes dicen, mira, yo me voy a la playa y mejoro. Y lo que no sabemos ya es si es por el estrés, por la contaminación, por el agua, por el sol, pero todos mejoran. Entonces, sí que influye. Es verdad que algunos son del ambiente, pues la radiación ultravioleta les suele mejorar, algunos el agua del mar, pero sí que parece que como factores ambientales la contaminación hay indicios de que pueda tener un efecto negativo. También sabemos que el tabaco influye de forma negativa, o sea que seguro que sí, pero ahí falta un poquito más de ciencia o de evidencia científica. Y luego, por último, ¿cómo es posible prevenir los brotes de psoriasis o reducir por lo menos su frecuencia y la intensidad? Hay varios puntos a hacer aquí. Unos son por los factores ambientales, es decir, hay pacientes que ya se conocen, saben que si toman alcohol en exceso sale psoriasis, que si se estresan sale psoriasis, que si... Entonces, conocer muy bien a ti qué es lo que te afecta, pero fundamentalmente, como resumen, yo diría la buena vida, o sea, es decir, todo con moderación, pero intentar pues no fumar, alcohol, tema de dieta que hemos comentado, todo esto es muy, muy, muy importante. Y luego es verdad que prevenir con medicamentos, nosotros por ejemplo, cremas que funcionan las solemos poner incluso de mantenimiento, es decir, tú estás controlado de los codos, no tienes nada en los codos, pues 2 días en semana
se suelen aplicar de forma preventiva una crema que es muy cómoda, como un hidratante, y eso hace que evitemos brotes, cuidar la piel, etcétera. Por lo tanto, por un lado, cuidar los factores ambientales que hemos comentado a lo largo de la entrevista, y luego, por supuesto, pues la aplicación sobre la piel de los productos que, en este caso, el dermatólogo haya recomendado y que son idóneos para mantener la piel a largo plazo y que no solo mejoren puntualmente. Pues, doctor Álvaro González Cantero, 1.000.000 de gracias por acompañarnos en este espacio en Palabras con Salud, un espacio en el que queremos informar a la sociedad de todas las enfermedades que les afectan. Ha sido un auténtico placer. Nada, un placer para mí estar aquí y gracias por hacer de la psoriasis una enfermedad que es muy frecuente y que la gente se merece, ¿no? Que se comente y que no todo se quede en los congresos. Así que nada, enhorabuena por este programa, es muy muy útil. Así que nada, gracias y enhorabuena. Aquí siempre tendrás una ventana o una puerta para venir a contar todo lo que cuentas y explicas en esos congresos y que no todo el mundo puede llegar a ellos. Así que aquí siempre tendrás un huequecito. Muchísimas gracias. Gracias. Y a vosotros los que nos escucháis, gracias también por acompañarnos en este episodio en el que hemos hablado de psoriasis y ya sabéis, hay soluciones para esta enfermedad. Hasta el siguiente episodio.